Esto pasó hace un par de meses. Trabajo como enfermera de emergencias y estoy acostumbrada a las largas noches en el hospital. La atmósfera desde siempre me ha inquietado un poco, especialmente en esos turnos nocturnos. Hay algo en este lugar que parece guardar secretos oscuros detrás de sus paredes. Recuerdo la tercera noche de guardia. Estaba en la planta baja cuando escuché una puerta cerrarse. Miré a mi alrededor, esperando ver a algún compañero, pero estaba completamente sola. Una sensación extraña me recorrió, como si alguien me estuviera observando. Traté de ignorarlo, pero me quedó una inquietud en el estómago. La noche siguiente, decidí caminar para despejarme. Todo estaba en calma hasta que escuché murmullos que provenían de la habitación contigua. Me acerqué lentamente a la puerta y puse mi oído en ella. El aire se volvió más denso de lo normal. No podía distinguir lo que decían, pero había algo perturbador en esas voces. Tal vez eran delirios de algún paciente. Decidí alejarme, pero las palabras seguían resonando en mi cabeza. Los días pasaron y los momentos extraños se hicieron más frecuentes. Un viejo reloj en la sala de espera comenzó a avanzar hacia atrás cada vez que lo miraba. Intenté pensar que era una simple falla, pero me sentí incómoda. Nadie más parecía notarlo, y eso me preocupó aún más. En una ocasión, vi a un paciente hablar de su madre fallecida, pero contaba historias de un encuentro que había ocurrido años antes. Mi mente no podía procesar lo que veía. La tensión en el hospital aumentaba a medida que pasaban los días. El jueves, mientras preparaba una inyección, escuché risas infantiles. Venía de un pasillo vacío. Mi corazón se detuvo. Miré, pero no vi a nadie. Las risas se mezclaron con el silencio del hospital, y eso me llenó de un escalofrío que no podía explicar. Una noche, me encontré sola en la sala de descanso. Decidí aprovechar para tomar un café. Mientras lo hacía, sentí que alguien me miraba. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Traté de calmarme, de pensar que era solo mi imaginación. Sin embargo, esa sensación persistió toda la noche. El viernes, ya cansada, decidí tomar un momento y mirar por la ventana. En ese momento, vi una figura en el jardín del hospital. Vestía una bata blanca y parecía estar girando. Me sentí atraída por esa imagen. Pero cuando salí, no había nadie allí. El jardín estaba vacío y la niebla comenzó a cubrirlo. Mi corazón latía rápido. Finalmente, llegó la última noche de mi turno. Estaba en la sala de emergencias, haciendo mi ronda, cuando escuché el sonido de pasos detrás de mí. Me detuve y giré, pero no había nadie. Corrí hacia el vestíbulo, sintiendo que el aire era pesado. Tenía miedo de lo que podía haber en la oscuridad. Nunca entendí esos momentos extraños. Me dejaron con más preguntas que respuestas. El hospital tenía algo en su interior, un secreto que nunca podría descubrir. El miedo me acompañó al salir esa noche. No sé si volvería a trabajar allí. En mi mente, sabía que había fuerzas que no debía desafiar. Capítulo 2. Pasaron algunos días desde aquella última noche en el hospital. El miedo y la inquietud seguían presentes, pero la necesidad de trabajar me llevó de regreso. Era lunes y, aunque la luz del día se filtraba a través de las ventanas, sentía que la oscuridad me acechaba constantemente. La rutina fue, pues, mi escudo, pero sabía que cada rayo de sol traía consigo la promesa de la próxima noche. Durante mi primer turno, intenté actuar como si todo estuviera bien, como si nada hubiera pasado. Justo al empezar, me topé con una compañera, Laura. Le comenté sobre las extrañas situaciones, esperando que ella me diera una respuesta lógica. Sin embargo, su rostro se tornó serio. Esa habitación, murmuró, un poco desconcertada. A veces, los pacientes se quejan de ruidos. Dicen que escuchan susurros en la noche. Pero son solo historias, ¿verdad? Su incredulidad me hizo sentir un escalofrío. Esa noche, decidí hacer algo diferente. Me armé de valor y fui a investigar la habitación vecina de donde provenían los murmullos. La puerta estaba entreabierta, y al asomarme pude ver una cama vacía, sábanas perfectamente estiradas. Me adentré, tratando de escuchar cualquier sonido. Pero solo el silencio me respondió. Cuando me di la vuelta, un impulso de seguir investigando me llevó al pasillo.
Caminé con cautela, cada crujido del suelo resonaba en mis oídos. Alcancé el elevador y, al presionar el botón, sentí que las luces parpadeaban. Mientras esperaba a que llegara, vi en el reflejo de la puerta un destello de luz, como si algo se moviera detrás de mí. Me giré rápidamente, pero solo vi sombras danzantes. El elevador llegó, y al entrar, una sensación de alivio me invadió. Sin embargo, cuando cerré la puerta, sentí que el aire se volvió viciado. Parpadeé y vi una sombra en la esquina del espejo, pero en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Temía que mi mente estuviera jugándome trucos. La noche continuó pesando sobre mí. Al pasar por la sala de descanso, escuché de nuevo esas risas infantiles, pero ahora eran más cercanas. Hola, llamé, pero nadie respondió. Salí corriendo, con el corazón golpeando en mi pecho. A medianoche, el reloj en la sala de espera comenzó a avanzar hacia atrás. Sentí que el tiempo se desvanecía y, aunque suene extraño, supe que algo no estaba bien. Miré a mi alrededor, buscando un apoyo en mis compañeros, pero todos estaban atrapados en sus propias rutinas, ajenos al terror que me acechaba. Fue entonces cuando llegó el siguiente momento extraño. Mientras entregaba medicamentos, vi a una enfermera que nunca había visto antes. Tenía el cabello despeinado y su mirada era intensa, casi como si estuviera buscando algo. La seguí por el pasillo, pero al dar la vuelta, ya no estaba. Solo un eco de sus pasos quedaba. Saber que estaba allí, en un lugar donde el tiempo y el espacio parecían distorsionarse, me llevó a la ansiedad. ¿Qué había pasado realmente la semana pasada? Mis pensamientos eran un torbellino. Fue entonces que decidí que necesitaba respuestas. Algo me decía que todo estaba conectado, que las historias que contaban los pacientes quizás eran más reales de lo que pensaba. Justo cuando estaba a punto de adentrarme más en la búsqueda de la verdad, un grito resonó en el hospital. Era un sonido desgarrador, que me detuvo en seco. ¿Qué estaba sucediendo esta vez? Sintiendo el sudor en mis palmas, me dirigí hacia el origen del ruido, con más preguntas que respuestas. Capítulo 3. Corrí por el pasillo, mi piel se erizaba con cada paso. El grito había sido aterrador, como el eco de un alma atrapada entre el miedo y el dolor. A medida que me acercaba, el pasillo se sentía más frío. Las luces parpadeaban a mi alrededor, y los murmullos de las voces se tornaban un murmullo confuso. Al llegar a la habitación de la que provenía el grito, me detuve. La puerta estaba entreabierta, balanceándose ligeramente, como un susurro. Tomé una respiración profunda y empujé la puerta con cautela. Dentro, la luz era tenue, y mis ojos se ajustaron rápidamente a la oscuridad. La habitación estaba vacía, pero el aire estaba impregnado de una tensión palpable. ¿Hay alguien aquí?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque temblaba por dentro. El único sonido que obtuve fue el suave zumbido de la máquina de oxígeno. Mis instintos me advertían que debía irme, pero algo me mantenía pegado al suelo. De pronto, escuché un leve llanto, como el de un niño. No podía creerlo. ¿Aquí en el hospital? Me arriesgué y seguí el sonido, adentrándome más en la habitación. Allí, escondido detrás de una cortina, pude ver una figura pequeña, una niña con un vestido blanco desgastado. Tenía el cabello enredado, y su mirada era penetrante. ¿Estás bien?, pregunté, con la voz temblorosa. Ella solo me miró, y en sus ojos había una tristeza que me desgarró. Sin embargo, antes de que pudiera acercarme, la niña desapareció como un susurro en el viento. El frío instantáneamente se intensificó y sentí que mis pies se volvían de plomo. Retrocedí, tambaleándome hacia atrás. ¿Qué era esa visión? Ruidos detrás de mí me hicieron volver a los sentidos. Un grupo de enfermeras entró apresurada, sus rostros pálidos. ¿Qué haces aquí?, preguntó una de ellas, casi gritando. Sal de aquí. Es peligroso. ¿Peligroso? No podía comprender lo que estaba sucediendo. Esta habitación está prohibida, continuó, mientras miraba por encima de su hombro, como si algo o alguien estuviera detrás de ella. Tenemos que irnos. Sin entender del todo, me dejé llevar por ellas. Salí de la habitación, la niña aún grabada en mi mente. Necesitaba respuestas. Las enfermeras hablaban entre sí,
muy nerviosas, y pude escuchar fragmentos de su conversación. Ella está de vuelta, otra vez. No podemos hacer nada. Hay que cerrar la habitación. ¿Cómo hemos llegado a esto? Siempre creímos que eran solo historias. Mis pies parecían moverse por sí solos. No podía dejar de pensar en lo que había visto. La aparición de la niña, la desesperación de las enfermeras, todo ello giraba en mi mente como un torbellino. Al llegar a la sala de descanso, intenté asimilar la situación. ¿Qué está pasando?, pregunté a Laura, quien estaba sentada, visiblemente descompuesta. No entiendo por qué no me creíste antes, respondió, su voz temblaba. Hay algo en este lugar. Algo que atrae a los niños, especialmente. De repente, el sonido de un timbre sonó ensordecedor. Me sobresalté, pero, antes de que pudiera reaccionar, un grupo de pacientes empezó a murmurar en voz alta, todos señalando hacia la cortina del área de descanso. Mira. Ahí está de nuevo, decía uno de ellos, mientras su mirada se llenaba de terror. No estaba seguro de lo que iba a suceder, pero sabía que lo que había comenzado no podía quedarse sin respuesta. Algo, o alguien, estaba en el hospital, y yo no iba a dejar que el miedo me detuviera. Tenía que descubrir la verdad. Pero el sonido del llanto de la niña resonó en mi mente, recordándome que estaba lejos de terminar. Capítulo 4. El murmullo en la sala creció. Miré a los pacientes, sus rostros reflejaban el miedo, el mismo miedo que yo sentía. Mis ojos se dirigieron hacia la cortina. ¿Qué estaba haciendo allí esa niña? La inquietud en el aire era palpable. Casi podía escuchar su llanto, pero esta vez, no sonaba tan distante. ¿La ves?, me preguntó Laura, mirando con incredulidad. No, pero, balbuceé. Mis manos temblaban. No puede ser real. Los murmullos de la sala se intensificaron. Algunos pacientes comenzaron a levantarse, casi como impulsados por una fuerza invisible. La tensión en el ambiente me oprimía el pecho. La niña que había visto antes había dejado una marca en mi mente que no podía ignorar. Sal de aquí, por favor, dijo una enfermera a uno de los pacientes, con voz suplicante. Vuelve a tu cama. Tomé una decisión. Sin pensarlo demasiado, avancé hacia la cortina. No podía seguir huyendo del misterio. Cada paso, aunque lleno de incertidumbre, traía consigo un destello de determinación. La mirada de los pacientes me seguía, y había algo en su ansiedad que machacaba mi corazón. Cuando llegué al borde de la cortina, miré hacia atrás. Laura estaba detrás de mí, con una expresión que mezclaba miedo y preocupación. No lo hagas. Podría ser peligroso, me advirtió, pero ya no había vuelta atrás. Empujé la cortina. Al abrirla, el espacio que había detrás era una sombra. La habitación estaba vacía. Frustrado, di un paso adelante y miré a mi alrededor. Las luces parpadeaban de nuevo, y el frío me envolvía. ¿Dónde estás?, llamé, sintiendo que mi voz se perdía en el aire gélido. El llanto cesó de repente. La calma que siguió fue inquietante. Entonces, vi algo moverse entre las sombras. Era su vestido blanco. La niña aparecía a unos metros frente a mí, con sus ojos oscuros fijos en mí. No me podía mover. Ni una palabra podía salir de mis labios. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, el tono de mi voz quebrándose. Ella dio un paso hacia mí, su rostro reflejaba una tristeza sombría. De pronto, el sonido de un grito agudo rompió el silencio. Era de una enfermera. La vi corriendo hacia nosotros, sus ojos entristecidos y llenos de pánico. No. No te acerques a ella. Aquel grito me sacudió y, por un instante, me olvidé de la niña. Volteé rápidamente. Pero al mirar de nuevo, ya no estaba. En su lugar, había un cuaderno en el suelo, abierto, con dibujos de niños. Me agaché para recogerlo. Los trazos eran infantiles, pero lo que más me sorprendió fueron las imágenes de la misma niña, la que había visto, y una especie de sombra oscura detrás de ella. El cuaderno de los niños perdidos, murmuró una voz detrás de mí. Era la enfermera. Nunca debiste ver esto. Fue un error. ¿Qué significa esto?, pregunté,
sintiéndome completamente perdido. No puedes quedarte aquí. Tienes que irte. Esta habitación trae cosas que no entiendes, respondió, su voz temblando. La urgencia en sus palabras me llenó de inquietud. Algo profundo estaba sucediendo. Mientras miraba ese cuaderno, sabía que había un vínculo entre la niña y el oscuro secreto del hospital. ¿Qué sabes de ella?, pregunté con desesperación. No es una niña normal. Ella está atrapada. Su mirada se desvió hacia el pasillo. Debes salir mientras puedas. La urgencia en su voz me hizo darme cuenta de que estaba en algo muy peligroso. Pero igualmente, el deseo de conocer la verdad se convertía en una inquietante necesidad. ¿Qué era lo que realmente atraía a los niños a este lugar? Decidí que tenía que descubrirlo, pero una nueva pregunta surgía en mi mente: ¿qué pasaría si la próxima vez no lograba salir? Capítulo 5. La enfermera me miró, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y compasión. No tienes tiempo para preguntas. Sal de esta habitación ahora. Su voz era apremiante, y no podía ignorar la urgencia en ella. Pero estaba confundido. ¿Por qué debía huir de la verdad? Sin más opción, giré hacia la puerta. El pasillo se extendía delante de mí, largo y oscuro. Cada paso que daba resonaba como un eco inquietante. En mis manos, el cuaderno seguía abierto, como si estuviera esperando que lo examinara más de cerca. El dibujo de la niña me miraba desde la página, su expresión era trágica y llena de tristeza. Mientras avanzaba, el murmullo de los pacientes a mis espaldas se desvaneció lentamente, como si estuvieran siendo absorbidos por una oscuridad desconocida. Me detuve y miré atrás. Laura seguía allí, pero su rostro estaba pálido, casi como un lienzo en blanco. ¿Qué fue eso?, gritó. No lo sé, respondí, sintiendo una punzada de miedo. De pronto, un frío intenso recorrió el pasillo. Mis manos se cubrieron de pequeños escalofríos, y el aire se espesó. Debo irme, murmuré, sintiendo que mis instintos de supervivencia se agudizaban. Sin embargo, la curiosidad también me empujaba hacia la verdad. Fui hacia la otra dirección, siguiendo una tenue luz que titilaba al final del pasillo. Con cada paso, el cuaderno parecía hacerse más pesado en mis manos. Cuanto más me esforzaba por comprender el misterio, más evidente se hacía que estaba siendo observado. Ya en el final del pasillo, la luz provenía de una habitación donde pude distinguir el ruido de un televisor. Detrás de la puerta, una figura se movía. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, empujé suavemente la puerta y ésta chirrió al abrirse. La habitación era una mezcla de sombras y luces parpadeantes. Ahí estaba el televisor, pero la pantalla mostraba imágenes distorsionadas de la niña, sus ojos grandes llenos de lágrimas. Mi corazón se encogió al ver el contraste entre su dulzura y la oscuridad a su alrededor. Había más páginas del cuaderno pegadas a la pared, creando un mural de desesperación. ¿Por qué estás aquí?, murmuré, como si pudiera esperar una respuesta de la pantalla. En respuesta, la figura se volvió lentamente hacia mí. Era un hombre anciano, con un aspecto agotado, pero sus ojos eran penetrantes y llenos de conocimiento. La niña no puede escapar, dijo con voz cansada. Ella está atrapada entre dos mundos. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiéndome perdido de nuevo, como si algo pesado me arrastrara hacia la desesperación. Ellos son responsables, continuó, apuntando hacia las imágenes en el televisor. Los niños que han estado aquí han sido olvidados. Su dolor aún está presente. Y ahora ella también está atrapada. Una ola de terror me atravesó. ¿Quiénes son ellos? Pero antes de que pudiera recibir respuesta, algo comenzó a vibrar en la habitación. Las luces titilaban de manera errática, y el aire se volvió pesado, como si el mundo estuviera colapsando en torno a nosotros. Necesitaba escapar, pero las imágenes de la niña me mantenían allí, hipnotizado y aterrado al mismo tiempo. De repente, el televisor se apagó por completo, sumiendo la habitación en la oscuridad. En esos breves momentos de silencio, sentí que algo se movía detrás de mí. Detrás de la sombra del anciano, una figura familiar apareció, y mi corazón se detuvo. Era ella, la niña. No vuelvas, gritó el anciano, intentando sujetarme al mismo tiempo.
pero ya era demasiado tarde. La habitación se desvanecía, y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Todo se oscureció y solo escuché su llanto, prolongándose en la distancia. Desperté, derrapando hacia un lado, golpeando el suelo. La luz brillante de la sala me deslumbró y me sentí desorientado. ¿Qué estaba pasando? Laura estaba frente a mí, su rostro reflejaba preocupación y miedo. ¿Estás bien? Te desmayaste, me dijo. Pero una voz en mi mente insistía en que esto no había terminado. Sabía que había algo más por descubrir. Las respuestas estaban casi al alcance, y el misterio de la niña aún me atrapaba. Decidido, tomé el cuaderno que había dejado caer. Mientras lo sostenía, una página en blanco apareció mágicamente ante mí. Una advertencia se dibujó en la superficie: no todas las sombras son lo que parecen. Y entendí. Tenía que volver a enfrentar lo desconocido. Había más que descubrir, y no podía ignorarlo. ¿Me atrevería a hacerlo? La verdad estaba esperándome, pero al mismo tiempo, sabía que cada respuesta traería consigo un nuevo peligro. Capítulo 6. No podía seguir ignorando lo que había sucedido. La advertencia en la página en blanco del cuaderno me atormentaba. No todas las sombras son lo que parecen. ¿Era una advertencia o una llamada? Sentía que había un hilo que me unía con la niña, que su dolor era de alguna manera parte de mí ahora. ¿Te encuentras bien? Laura me miraba con más inquietud. Intenté sonreír, pero mi mente estaba en otro lugar. No estoy seguro. Necesito averiguar qué está pasando aquí, le respondí. Ella frunció el ceño, pero antes de que pudiera protestar, me levanté. Voy a salir un momento. Necesito aire. El aire en el exterior era frío y fresco, un alivio temporal de la opresión del hospital. Me encontré en un pequeño patio trasero, un lugar olvidado. Aquí, la oscuridad era profunda, y la única fuente de luz provenía de una tenue farola. Observé el cuaderno en mis manos, y con una punzada de determinación, decidí que debía buscar respuestas, incluso si significaba escapar de las sombras que parecían cernirse sobre mí. Comencé a caminar, pensando en lo que el anciano había dicho sobre los niños olvidados. ¿Dónde estaban? ¿Acaso había otros como la niña? La idea de que aquellos que habían estado antes supieran algo que yo no me dejó inquieto. Necesitaba información. Tal vez hablar con algunos de los pacientes o miembros del personal me podría ayudar. Regresé al interior, tratando de parecer natural. La clínica estaba llena de murmullos, pero el ambiente era más apagado que antes. Miré a mi alrededor y vi a una mujer en una silla de ruedas, aparentemente sola. Me acerqué con cautela. Hola, soy nuevo aquí. ¿Puedo hacerte una pregunta? La mujer levantó la vista con ojos cansados. ¿Sobre qué? Su voz era suave, pero había una inquietante profundidad en sus palabras. ¿Sabes algo sobre una niña? Parecía estar atrapada aquí en un mural, le pregunté, sintiendo que cada palabra pesaba como plomo. Ella se quedó en silencio, y en su rostro se reflejó un miedo que solo podría describir como familiar. Ella estaba aquí, murmuró, envolviéndome en un aura de misterio. Pero ya no es solo una niña. Ahora, es parte del lugar. Parte del lugar, repetí, confundido. Antes de que pudiera preguntar más, un grito resonó en el pasillo, cortando la conversación. Ambos nos dimos la vuelta, y el terror se apoderó de mí. Una enfermera salió corriendo hacia nosotros, su cara pálida como el papel. Es urgente. Todos necesitan permanecer en sus habitaciones. Gritó, y en su voz había un tono de desesperación que me hizo temblar. Sin pensar, corrí hacia el origen del grito. Las paredes del hospital parecían encogerse a mi alrededor, la atmósfera se tornaba cada vez más espesa. Cada paso resonaba en el pasillo, amplificado por el pánico que se propagaba. Al doblar una esquina, vi a un grupo de personas reunidas. Una figura yacía en el suelo, convulsionando. Todo en mí quería huir, pero una fuerza interna me empujó hacia adelante. Me arrodillé junto al cuerpo que luchaba por respirar. Miré de cerca y entonces lo vi, un niño pequeño, tal vez no más de 6 años.
Su rostro se retorcía en dolor, y sus ojos se abrían y cerraban, reflejando un terror absoluto. El mismo terror que había sentido en la habitación con el anciano y el televisor. Mientras la enfermera intentaba estabilizarlo, escuché un susurro débil y familiar. «Ayúdame». Era la voz de la niña. Todo se detuvo. Las sombras danzaban a mi alrededor, y sentí que el mundo se desvanecía. Necesitaba decidir, me quedaría y enfrentaría lo desconocido o huiría una vez más. Mi respuesta se evaporó cuando una mano fría se cerró sobre mi muñeca. Era la niña, con ojos tristes que reflejaban el dolor de todos los que estaban atrapados aquí. «No te vayas», dijo, y su voz era un eco desesperado en mi mente. En ese momento, supe que no podía dar la espalda a lo que estaba sucediendo. Tenía que saber lo que estaba en juego. Tenía que descubrir los secretos. La pregunta era, ¿podría hacerlo antes de que también me atraparan en su oscuridad? Capítulo 7. El terror me envolvió al ver al niño convulsionar en el suelo. El eco de la voz de la niña resonaba en mi mente, cada palabra era un recordatorio de que la oscuridad estaba más cerca de lo que creía. La enfermera luchaba por estabilizar al niño mientras el grupo de curiosos que se había formado a su alrededor se dispersaba, impulsado por el miedo. «¿Qué le pasa?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «No lo sé». «No responde», dijo la enfermera mientras presionaba un botón en el panel de emergencia. «Necesito ayuda aquí». El niño dejó de moverse y mi corazón se detuvo por un segundo. Aquellos ojos, que antes estaban llenos de terror, ahora se cerraban lentamente. El tiempo pareció alargarse, y en ese momento, comprendí que la niña, aquella que me había ligado a este horror, estaba entrelazada con el destino del niño. Entonces, en un instante, todo se apagó. Las luces parpadearon, y cuando volvieron, vi por el rabillo del ojo una figura de pie al final del pasillo. Era la niña. Su presencia era como una sombra, sutil y envolvente. «No puedes salvarlo», dijo con una voz que heló mi sangre. «Nadie puede escapar». Sentí que el aire se volvía denso. La enfermera, completamente ajena a lo que sucedía, continuaba llamando. «Sigue respirando. Por favor, aguanta». Pero el eco de su voz se desvanecía mientras me acercaba a la figura en la oscuridad. «¿Qué eres?», logré balbucear, mi voz quebrada por el miedo. «Soy parte de ellos», respondió la niña, señalando a los otros que yacían en el hospital. «Los olvidados. Los que no pueden irse». Aunque la voz de la niña no sonó enojada, había un tono de resignación que me desgarró un poco más. «¿Por qué tú y ellos están aquí? ¿Qué está pasando realmente?» «Este lugar guarda secretos pero son peligrosos», dijo. «Si entras, nunca encontrarás el camino de regreso». Mientras intentaba procesar sus palabras, el niño en el suelo emitió un pequeño gemido. La enfermera se inclinó sobre él, ignorando por completo lo que sucedía entre la niña y yo. «Despierta. Despierta», gritó ella, su voz estridente resonando por todo el pasillo. Fue entonces cuando noté el mural en la pared, un paisaje oscuro que me parecía familiar. Parecía cobrar vida. Pude ver figuras de niños atrapados en esa oscuridad, sus ojos vacíos mirándome con desesperación. Los colores comenzaron a vibrar. Cada trazo parecía moverse como si intentara liberarse. La niña se giró, y por un momento, sus ojos se entrecerraron, casi como si supiera lo que veía. «No mires, o te llevará con ellos», susurró, apretando su pequeña mano sobre mi muñeca. «¿Llevarme con ellos? ¿Y si no quiero?», grité de vuelta, mi voz llena de una mezcla de desafío y desesperación. Ella sonrió, pero no era una sonrisa que prometiera alivio. «No depende de ti. Depende de ellos». En ese momento, la sala se llenó con un grito desgarrador. La enfermera había perdido el control sobre el niño. De pronto, todo comenzó a desvanecerse. Las luces parpadearon nuevamente, y sentí que la realidad se tambaleaba. Las sombras empezaron a estirarse y a girar, el mural parecía querer tragar el aire. «Tienes que irte, ahora», la niña me instó mientras luchaba contra la oscuridad que empezaba a rodearnos. Mi mente corría en muchas direcciones. Si no me movía,
¿podría convertirme en parte de este lugar, junto a los otros olvidados? Sin pensarlo, di un paso atrás, pero la niña se aferró más fuerte a mí. La lucha entre escapar y quedarme era feroz. Finalmente, un grito resonó, cortando la tensión y trayendo un enfoque descarnado a la situación. «Alguien tiene que ayudar», exclamó Laura desde el fondo del pasillo. Su voz me trajo de vuelta a la realidad. La niña se desvaneció lentamente, el eco de su advertencia quedó flotando en el aire. No puedes huir de lo que no comprende. Todo regresa. Mientras corría hacia donde estaba Laura y el caos, sentí que las sombras me seguían, listas para absorberme en su abrazo. La pregunta que resonaba en mi cabeza era, ¿podría realmente escapar de este lugar o estaba destinado a ser parte de los olvidados? La respuesta se me escapaba, pero ahora la urgencia me empujaba hacia adelante con más fuerza que nunca. Tenía que descubrir la verdad o quedarme atrapado para siempre. Capítulo 8. El pasillo se sentía interminable mientras corría hacia Laura. Los gritos del niño y la enfermera se desvanecían detrás de mí, mezclándose con un murmullo sutil, como voces lejanas que me llamaban. Cuando finalmente llegué a su lado, vi su rostro pálido y asustado. «Sophie. ¿Dónde estabas? Este lugar se ha vuelto un caos», me dijo, su voz temblorosa, mirando a su alrededor como si los muros pudieran cerrarse en cualquier momento. «No lo sé. Vi a una niña, estaba aquí», contesté, tratando de recuperar el aliento. La confusión me envolvía. «Dijo que este lugar guarda secretos». Laura frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido detrás de nosotros, un crujido como si algo estuviera moviéndose entre las sombras. Nos giramos al unísono. La luz del pasillo vaciló nuevamente, y una forma oscura se movió velozmente en la penumbra. Mi corazón se detuvo. «¿Qué fue eso?», preguntó Laura, apretando mi brazo con fuerza. «No lo sé», respondí, el miedo ahora anidándose en mi pecho. «Pero tenemos que seguir adelante». Cuando nos adentramos, cada paso se sentía más pesado. Las puertas a nuestro alrededor estaban cerradas, y no podíamos ver más allá de las ventanas empañadas. La atmósfera era densa, como si algo nos estuviera observando, listo para atacar. A medida que avanzábamos, de repente, escuchamos un golpe fuerte proveniente de una sala cercana. «No creo que debamos ir allí», susurré, pero la curiosidad la llevó de inmediato hacia la puerta. Sin pensarlo, la abrió. Lo que vimos dentro nos hizo retroceder, una habitación desordenada, con equipos médicos tirados por todas partes. En el centro, un espejo agrietado reflejaba nuestras figuras distorsionadas, y frente a él, un niño de pie, con la mirada perdida. No era el mismo niño del pasillo, pero su presencia iba acompañada de un frío helador. «El tío están llamando, no puedo salir», dijo débilmente. Su voz era un murmullo lejano. Laura hizo un gesto para acercarse, pero la advertencia de la niña resonó en mi mente. «No, Laura. No te acerques a él», imploré, notando cómo sus ojos se oscurecían cada vez más. De repente, la habitación comenzó a oscilar, como una ola de energía haciéndose presente. El niño levantó la mano hacia el espejo, y un destello de luz surgió a través de la grieta, iluminando el cuarto con un parpadeo inquietante. «Sophie, tenemos que salir ahora», gritó Laura, tratando de jalarme hacia atrás. Pero en ese momento, el espejo cobró vida. Podía ver las sombras que se movían detrás de él, figuras conocidas que parecían querer arrastrarnos con ellas. «El espejo, no podemos», murmuré, mientras la desesperación comenzaba a infiltrarse en mí. El sonido de algo rompiéndose resonó sobre nosotros. Mientras el teléfono de emergencia sonaba en la distancia, sentí que las paredes empezaban a cerrarse, estrujándonos. Escuché la risa del niño en mis oídos, una risa que resonaba en mi mente, mezclándose con la voz de la niña. «¿Qué está pasando?», preguntó Laura, aturdida. «No lo sé. No estoy segura», grité, luchando por mantener la calma. El miedo comenzaba a arrastrarme hacia la oscura realidad que se ocultaba bajo la superficie. Antes de que pudiera pensar en una respuesta, el niño del espejo sonrió, y todo se volvió negro. Sentí una presión en mi pecho, como si el aire fuera succionado de mis pulmones.
En medio de esa oscuridad, un pensamiento me golpeó. Alguna vez había visto ese rostro, pero no sabía dónde. Cuando al fin la oscuridad se disipó, me encontré de nuevo en el pasillo, pero algo era diferente. La niña estaba frente a mí nuevamente, y esta vez, no sonreía. Su mirada, cargada de un profundo entendimiento, me atrapó. ¿Por qué volviste?, preguntó con una voz que hizo eco en mi memoria. ¿Sabías que no era seguro? Sintiéndome atrapada entre mi miedo y la necesidad de saber más, una nueva urgencia floreció en mí. Tenía que descubrir la conexión entre la niña, el niño y yo. Pero mientras pensaba en mis próximos pasos, la oscuridad en el pasillo parecía crecer, y supe que no era la única atrapada aquí. No puedo regresar, murmuré, mientras las sombras comenzaban a moverse nuevamente a mi alrededor. La promesa de los secretos del lugar pulsaba en el aire y parecía estar más cerca de lo que nunca. Un profundo silencio se estableció, pero supe que esto apenas comenzaba. Capítulo 9. Caminé hacia atrás, tratando de alejarme de la niña y de las sombras que parecían salir de las paredes. No sabía cuánto más iba a soportar. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. La niña dio un paso adelante, su mirada fija en la mía. La verdad. Sus palabras fueron simples, pero en ellas había un peso que me hizo estremecer. El niño, él tiene algo que te pertenece. ¿Qué cosa?, pregunté, confundida y asustada. La niña extendió su mano hacia el pasillo oscuro, como si señalara algo que yo no podía ver. Lo sabes, Sophie. Ya lo has sentido. Debes encontrarlo. Si no, todos estaremos atrapados. Justo entonces, un eco de risas infantiles resonó a través del corredor. Fue suficiente para helar mi sangre. No, esto no es real, murmuré, tratando de convencerme de que todo se debía a mi mente agotada. Pero la risa se intensificó, resonando en cada rincón del pasillo, como una serpiente arrastrándose a mi alrededor. Antes de que pudiera reprocharle a la niña que no sabía de lo que hablaba, un empujón repentino me hizo perder el equilibrio. Cuando giré, vi a Laura al final del pasillo, gritando mi nombre. Su figura era apenas visible en la penumbra, pero la desesperación en su voz era palpable. «Sophie, ayúdame», gritó, mientras el pasillo parecía encogerse a su alrededor. Rápidamente, me lancé hacia adelante, sin pensar en las advertencias. «Laura, ven aquí», le grité. Sin embargo, un viento helado sopló en mi cara, llevándose su voz, mezclando su angustia con las risas de los niños. Era como una mezcla de ecos, resonando en mi mente, aterrorizándome. Cuando llegué a su lado, estaba rodeada por un grupo de sombras en forma de niños que danzaban en círculos, riendo y señalando a Laura. Me detuve, aterrorizada por su presencia. «No te acerques a ellos», le advertí, pero era demasiado tarde. Sus ojos brillaban como brasas encendidas, y había una intensidad en sus miradas que prometía un tormento. «Aguanta», grité, apretando su brazo mientras sentía como un pulso oscuro resonaba del otro lado del pasillo, casi como un latido que prometía algo siniestro. De repente, el niño del espejo apareció entre las sombras. Sonrió con al parecer un nuevo poder, como si estuviese al mando de ellos. «No tienes escapatoria. Estás aquí para descubrirlo, ¿verdad?», preguntó, su voz resonando como un eco distante. Sentí que mi aliento se cortaba en mi garganta, y su mirada me atravesó. «¿Qué quieres de nosotros?», grité, sintiendo el miedo atravesar mis venas. «Equilibrio», respondió, pausando como si esperara que yo entendiera. «Tú, ellos y todos los que están atrapados aquí, somos parte de una historia que no ha terminado. Encuentra la pieza que falta y lo sabrás todo». Laura me miró, asustada. «¿Qué significa esto, Sophie? ¿De qué están hablando?». La confusión y el pánico llenaron su cara, haciendo que me sintiera aún más abrumada. «No lo sé», respondí, apretando el brazo de Laura con más fuerza. «Pero no podemos quedarnos aquí, debemos encontrar una salida». El niño comenzó a reír suavemente, como si disfrutara de nuestra confusión. «¿Saben lo que hay en el fondo de este lugar? La verdad siempre encuentra la forma de salir».
Su risa se volvió un eco interminable mientras las sombras comenzaban a caer sobre nosotros, aterciopeladas y rápidamente. De repente, todo se tambaleó, y el mundo a nuestro alrededor empezó a distorsionarse. «Sophie. ¿Qué está pasando?», gritó Laura, pero no pude responder. Las sombras nos tragaron, llevándonos a un lugar donde la luz nunca había existido. No sabía a dónde nos llevarían, pero la presencia del niño y su ominosa promesa ya se sentía demasiado real. Entre el caos y la oscuridad, sabía que tenía que encontrar la verdad. La única salida estaba oculta allí afuera, en la historia que no podía recordar. Capítulo Final. Desperté en el suelo de una habitación desconocida, el aire frío y pesado llenaba mis pulmones. Todo era un caos a mi alrededor. Las luces titilaban, pero en medio de esa confusión, un sonido resonaba, risas infantiles, suaves y burlonas, que parecían demasiado familiares. Me incorporé lentamente, y mis ojos se adaptaron a la penumbra, revelando figuras difusas en la oscuridad. «Laura», grité, sintiéndome atrapada en un laberinto de sombras. La risa resonaba, cada vez más fuerte, como si las sombras danzaran en torno a mí. Y fue entonces que vi a Laura, su figura iluminada de manera tenue. «Sophie», exclamó, corriendo hacia mí. No podía explicarle cuánto había temido perderla. «¿Qué sucedió?», le pregunté, mi voz temblando ante la incertidumbre. «No lo sé», respondió, su rostro mezcla de miedo y confusión. «Todo pasó tan rápido. De repente, estaba aquí». Observé a nuestro alrededor. La habitación parecía un retazo de espacios y momentos perdidos, con luces parpadeantes y murmullos extraños. Una sombra se acercó, tomando forma de la niña, con su vestido desgastado y ojos tristes. «No deben estar aquí», susurró, su voz un eco suave. «Este lugar se alimenta de su miedo». Mi corazón se detuvo. «¿De qué hablas?». La niña hizo una pausa, sus ojos se oscurecieron al mirar a Laura. Ella no debería haber venido. El pánico llenó mi pecho. ¿Qué estaba intentando advertirnos? La niña se desvaneció, dejando a su paso un murmullo que se convirtió en un grito desgarrador. «No». «Espera», grité, pero ya era tarde. Nuevos ecos llenaron nuestra prisión de sombras. Eran voces infantiles, llamando desde un lugar al que no quería ir. Las luces se apagaron de repente y todo quedó en silencio, solo quedó la respiración entrecortada de Laura y la mía. En ese momento, sentí que algo se aferraba a mí, como si 1000 manos heladas intentaran arrastrarme hacia el suelo, replanteando mi sentido de escapar. «¿Qué pasa?», preguntó Laura, número en su voz, observándome con desesperación. «Nos están llamando». «Debemos irnos», grité, impulsándonos a correr hacia una puerta que brillaba a lo lejos. El eco de nuestras pisadas se desvanecía, mientras la risa se convertía en llantos, y de repente, una corriente de aire frío nos alcanzó. Cuando finalmente llegamos a la puerta, algo caótico y oscuro se interpuso en nuestro camino, una sombra, con la figura del niño del espejo. «No pueden escapar», dijo, su voz resonando como un antiguo lamento. «Todos pertenecen aquí». Sin embargo, una determinación surgió en mí, recordando la advertencia de la niña. Sin mirar atrás, tomé la mano de Laura y empujé la puerta con todas mis fuerzas. La luz nos envolvió y, de repente, estábamos de vuelta en el vestíbulo del hospital. La atmósfera era diferente, ya no había murmullos ni risas, solo un silencio inquietante. «¿Lo logramos?», preguntó Laura, mirando a su alrededor con incredulidad. «No estoy segura», respondí, pero sentía que la amenaza aún nos acechaba. También me resultaba extraño que ninguno de los pacientes o el personal pareciese notar lo que sucedió. Me quedé con una sensación de inquietud, el eco de las risas aún resonando en mi cabeza. Llegué a la sala de emergencias y vi el mural de aquellos que habían pasado por allí, las sombras dibujadas en el papel. Existía un secreto en ese lugar que nadie parecía querer enfrentar. «Nunca más volveré», murmuré, temiendo la posibilidad de que todo lo que había vivido estuviese atado a ese hospital y sus oscuros secretos. Laura asintió, pero, en su mirada, pude ver la misma incertidumbre que sentía. Todo había ocurrido, pero su significado seguía siendo un misterio.
El hospital podía haber recuperado su calma, pero no había terminado con nosotros. Aquel lugar, aún repleto de sombras y niños olvidados, permanecería en nuestro interior como una pregunta no resuelta. ¿Qué había sucedido realmente? Y, más importante aún, ¿qué quedaría de nosotros en el futuro? Vamos a casa, le dije a Laura, pero en mi mente, el eco de la advertencia seguía presente. Mientras salíamos, una sombra danzó en la esquina de mi visión, y me pregunté si en algún lugar del hospital, la niña y los demás aún estaban atrapados, esperando otra oportunidad o una víctima más.